de esta magna Asamblea Nacional Constituyente. He escuchado muchas frases de dónde estábamos hace un año. El pueblo de Venezuela muy bien lo recuerda. Estábamos en medio de una intensa y salvaje violencia desplegada por las fuerzas antidemocráticas, anticonstitucionales de la derecha venezolana. Vivíamos entonces focos de violencia donde se quemaban a venezolanos y venezolanas vivas por el simple hecho de su color de piel, de su apariencia partidista, de su apariencia de tendencia ideológica. Eran días muy tristes para nuestra patria, donde se impedía el derecho al libre tránsito a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, donde se impedía la asistencia a los centros de atención de salud, a los centros de educación, donde se quemaban los centros de expendio de medicamentos y de alimentos para la población. Jamás olvidaremos esas tristes páginas de nuestra historia, donde Venezuela fue víctima de un guión diseñado desde Washington, diseñado desde centros imperiales, con apoyo logístico, financiero, para agredir a todo nuestro pueblo sin ningún tipo de distingo. Para estos días también, el presidente Nicolás Maduro había incansablemente llamado a un diálogo nacional. Esto debe saberlo el país entero. A escasos 2 días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y de esto es testigo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos encontrábamos los representantes del gobierno nacional tratando de llegar a un acuerdo, como en efecto teníamos ya un acuerdo para la paz, para la reconciliación, para la vida democrática con factores de la oposición venezolana. Allí vivimos entonces la primera al diálogo, al acuerdo, a la convivencia pacífica. Siempre la derecha venezolana se ha teñido de la mentira, se ha agarrado de la falsedad para, con excusas, poder justificar su plan de intervención. Ya nosotros lo habíamos denunciado en esos primeros intentos de diálogo, incluso con participación de un enviado personal del Papa Francisco. Ya habíamos advertido que había contra Venezuela un proceso promovido por los sectores más recalcitrantes del extremismo venezolano para bloquear a nuestra patria, para intervenir a Venezuela. Comenzaron ellos así el llamado a las sanciones económicas y financieras contra Venezuela. Cada sanción contra el pueblo de Venezuela tiene nombre y apellido. Se llama Julio Borges, se llama Lilian Tintori, se llama Enrique Capriles. Tienen rostro de la derecha venezolana, tienen rostro de la oposición extremista venezolana. Cada sanción contra nuestro pueblo, cada secuestro de nuestros recursos financieros, tienen un rostro donde el país sabe, descansa esa patraña contra nuestro pueblo. Cada dólar secuestrado, cada euro secuestrado en instancias financieras internacionales, tiene el rostro de la derecha venezolana contra nuestro pueblo. Así lo habíamos advertido y así ocurrió. Cuando el presidente, era el año 2015, advertía a nuestro pueblo de una guerra económica sin precedentes, bueno, ahí está, en aquel momento no había rostro. Hoy Venezuela puede decir, sabemos quiénes son los responsables, sabemos quiénes son los culpables del cerco económico y financiero contra nuestro pueblo, contra nuestros adultos mayores, contra nuestras mujeres, contra nuestros niños. En ese ambiente, el presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista, hijo de Chávez, al mando de la conducción
del destino de esta revolución y jefe de Estado de Venezuela, se planteó una profunda reflexión sobre qué hacer, como nos hubiese correspondido a cualquier revolucionario que tenga al frente el riesgo inminente de una guerra fratricida en Venezuela, como le hubiese correspondido a cualquier demócrata profundo que tiene en sus manos, en su conciencia y en su alma la responsabilidad de preservar valores altísimos de nuestra república, como la paz y la soberanía de Venezuela. Eran días muy duros para todos, pero principalmente para quien tiene esa carga de responsabilidad. Y entonces se presentó el presidente en ese laberinto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para preservar la paz de Venezuela? ¿Qué hacer para defender a nuestro pueblo de esas expresiones extremistas de violencia de una derecha fascista con rostro de fascismo? No se nos puede olvidar lo que vimos esos días, porque lo que vivió el pueblo de Venezuela fueron expresiones reales de fascismo, de negación de la vida, de promulgación de la muerte, de la militancia, de la oscuridad, de la muerte y de la violencia. Y en esa pregunta de qué hacer, el presidente Nicolás Maduro, solo, eso es testigo, Diosdado y otros compañeros del alto mando político, solo, llegó a una conclusión. No hay otro camino, y así nos los presentó, que convocar al poder del pueblo. No hay otro camino que decirle al poder constituyente originario que se active en la defensa del proceso de independencia nacional y en la defensa de la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y así, frente a sus compañeros de lucha, un 1 de mayo en la Avenida Bolívar de 2017, frente a los trabajadores, les dijo: he decidido convocar al poder constituyente originario para elegir una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, para la soberanía, como en efecto lo hizo. Y convocó al poder del pueblo, convocó al poder supremo del pueblo, convocó a los poderes creativos del pueblo, convocó al poder milagroso del pueblo y le dijo: actívense como un gran escudo para defender a Venezuela. Y vivimos, como nos lo había dicho, será una campaña en medio de la violencia. Así nos lo había advertido el presidente. Y en efecto, desde ese 1 de mayo nos desplegamos los candidatos a constituyentes, una constituyente ciudadana. Nos desplegamos por todo el territorio nacional en medio de la violencia, hasta que llegó el 30 de julio. También en medio de una intensa violencia, no podemos olvidar que muchos venezolanos y venezolanas se quedaron sin poder votar porque los encerraron en sus casas, los amenazaron con armas, los amenazaron con violencia, los amenazaron de muerte si sencillamente iban a cumplir con el sagrado derecho de ir a votar. Como también se destruyeron centros de votación, se quemaron máquinas, se asesinaron funcionarios del poder electoral. Desde acá nuestro reconocimiento y homenaje a los funcionarios del poder electoral que ofrendaron su vida en la defensa del sagrado derecho a la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto, queridos venezolanos, venezolanas, hay que resaltarlo. Fue la primera elección en la historia de nuestra patria que nos expresamos como un solo país. Todos los venezolanos y las venezolanas unidas, sin ningún tipo de distinción, los que fuimos a votar, más de 8 millones de venezolanos y venezolanas, dijimos: queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz y no vamos a renunciar a la paz. Como un solo país actuamos unidos.
como un solo país, salimos a decirle a los fascistas, a los violentos, salimos a decirle, no te equivoques, que aquí hay pueblo para defender a esta patria de forma infinita, de forma irrenunciable, de forma irreductible. Y nos acompañan aquellas imágenes que aún alimentan nuestra alma de patriota. Nos acompaña el pueblo del Táchira, de Palo Gordo, que cruzó ríos, montañas, para ir a ejercer su derecho al voto. Nos acompañan todas las personas que con alguna discapacidad física, visual, auditiva, motora, se trasladó a los centros de votación para ejercer su derecho al voto. Nos acompañan las imágenes de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que estaban de primeros en la fila para decirle sí a la paz, no a la violencia. Y fue una constituyente diseñada por el pueblo y para el pueblo, no para las élites que quieren destruir a nuestra patria, no para las oligarquías que le hacen la guerra económica al pueblo. No, fue una constituyente diseñada con todos los sectores sociales, con representación de nuestra juventud, de nuestros estudiantes, de los sectores empresariales, de nuestros pueblos originarios, de nuestros adultos mayores, con representación de todos los sectores, de los trabajadores, los campesinos, los pescadores. No se quedó nadie por fuera, porque era la activación del pueblo venezolano para defender a la patria, para defender los valores sublimes de nuestra república. No hubo una sola voz que no haya sido tomado en cuenta para decirle a las élites que le hacen la guerra al pueblo, para decirle a las oligarquías rancias, te equivocaste con tu plan imperial, te equivocaste con tu plan de intervención. Era el plan que estaba presente, la guerra civil, para poder justificar la intervención militar de Venezuela. Un plan macabro, desactivado gracias a ¿quién? Gracias a que el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó al poder constituyente originario. Fue el pueblo activado, y un pueblo que hoy tiene sus brazos abiertos, tiene su mente dedicada a la defensa de la patria, a la defensa de Venezuela. No era cualquier cosa lo que estaba en juego. Más de 200 años de historia independentista, nuestro proceso de independencia nacional, nuestra soberanía, que es el derecho sagrado que tenemos como pueblo a decidir nuestro destino. La paz, que es el valor fundamental de cualquier expresión y militancia antiimperialista. La paz es nuestra victoria. Y podríamos decir hoy, a un año de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que hemos triunfado como pueblo, que triunfó la paz, que fue una victoria antiimperialista contra quienes desde Washington procuraban la intervención de nuestra patria. Ha transcurrido ya un año y se nos presenta nuevamente una coyuntura histórica de envergadura, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. En la guerra económica, ha dicho el presidente, nos encontramos en un momento similar a lo que provocó la activación de esta Asamblea Nacional Constituyente, de profundidad, de requerimientos, de compromiso, de decisiones históricas para avanzar y detener una guerra sin precedentes, multiforme, en el ámbito financiero, en el ámbito económico, en el ámbito mediático, de guerra psicológica contra el pueblo. Nos encontramos en un momento histórico de decisiones también históricas, donde todos los venezolanos y todas las venezolanas estamos nuevamente llamados a actuar como un solo país
como lo hicimos el 30 de julio del año 2017. Actuar juntos, por encima de nuestras diferencias, con tolerancia, con respeto, pero a sumar todas las voluntades para superar la guerra económica, con decisiones difíciles, pero necesarias. Es otra época, es otra época. La revolución bolivariana, desde la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez, estuvo y ha estado siempre amenazada. Pero ha llegado un momento de la resolución de las fuerzas antiimperialistas que llama a la unidad nacional. Y el programa de recuperación económica a la que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro llama a la unión nacional para defender la soberanía económica de Venezuela, para defender la felicidad social de nuestro pueblo, como lo heredamos en el concepto del libertador de nuestra patria, Simón Bolívar, acá, frente a él, como lo demanda la doctrina bolivariana, en unión cívico-militar para la felicidad social de nuestro pueblo, en perfecta estabilidad política para sumar todas las voluntades en la defensa de la patria. No se nos puede pasar que los planes de intervención de esa derecha antinacional, de esa derecha apátrida, entreguista, genuflexa, perversa y criminal, no se nos puede olvidar que todavía andan por el mundo pidiendo a gritos la intervención de Venezuela. Pero aquí está, a un año del poder constituyente originario activado, ahí está la prolongación histórica de la eficiencia de la constituyente de 1999 que convocó el comandante Hugo Chávez también para la defensa de Venezuela. Aquí está en la constituyente de 2017 esa prolongación de eficiencia histórica, esa prolongación de protección de Venezuela, esa prolongación de la defensa de la soberanía. Así que yo retomo todas esas imágenes que hicieron del 30 de julio de 2017 un día histórico para Venezuela. Yo retomo ese año que ha transcurrido con los constituyentes y las constituyentes al frente desplegado en la defensa de la economía de Venezuela, de la paz de Venezuela, de la tranquilidad de la República. Yo retomo cada día gastado por ustedes, queridos y queridas constituyentes, que con profundo orgullo les digo que los extraño, porque sé el histórico y relevante papel que ustedes están cumpliendo. Yo retomo cada día de esos para decir, debe ser un día más de futuro, deben ser 100 años más de futuro para nuestra patria, en libertad, en independencia y en paz. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias por siempre, por el papel que te tocó jugar y que nunca dudaste en responder a la altura de Bolívar, a la altura de tu padre Hugo Chávez. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Muy buenos días.